Ya, lo que vamos a ver el día de hoy es, en este caso, el modernismo, ¿ok? Es una corriente igual literaria, ¿ok? A diferencia, en este caso, de otras corrientes literarias, esta se formó en América Latina. Esa es una diferencia sustancial con otras corrientes que son más europeas, ¿ok? Bueno, antes voy a anotar a los que están con cámara apagada. Listo, muy bien. Entonces, como bien se subtitula, es la primera escuela literaria de América Latina, de Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué en este caso? Si hablamos del modernismo hispánico, ya es una síntesis del parnasianismo y del simbolismo. Del primero toma la concepción de la poesía como bloque marmóreo, con el anhelo de perfección formal, los temas exóticos y los valores sensoriales. Del segundo, la concepción de que el arte debe sugerir y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad. Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, del poeta Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de América Latina. Entre las características, en este caso, de esta corriente literaria, tenemos una profunda renovación del lenguaje poético. Usa vocablos idiomáticos americanos, búsqueda de la belleza, el cromatismo, la musicalidad y la luminosidad, esteticismo, exquisitez y refinamiento formal, cosmopolitismo, el cual convive con matices nacionalistas, exotismo temático y la elitización del arte. Entre los autores, por ejemplo, tenemos a José Martí, que nació en La Habana en 1853 y falleció en el campamento de Dos Ríos, en Cuba, en 1895. Fue político, pensador, periodista, poeta y masón, muerto durante la Guerra de Independencia cubana. En su juventud, luego de estar en prisión, estuvo 3 años en España peninsular en carácter de desterrado, donde estudió Derecho, Filosofía y Letras. En 1881 se establece en Nueva York, donde planifica la independencia de Cuba, colaborando como periodista en The Hour y The Sun. Ha ejercido una notable influencia en el sentimiento de identidad del pueblo cubano. Fue precursor del modernismo, ¿no? Incluso muchas veces José Martí es citado por los cubanos, ¿no? Para, ¿no? Como reafirmación de su propia nacionalidad. Entre sus obras principales tenemos en el campo de la poesía Ismaelillo, en 1882, en el mismo año, Versos Libres, Versos Sencillos en 1891, Flores del Destierro, también es otra de sus obras importantes. Entre sus ensayos más populares tenemos El Presidio Político en Cuba en 1871 y Nuestra América en 1891. Cabe destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada literalmente y conceptualmente. Se incluye entre sus obras La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América, del cual fue redactor en julio de 1880. En el caso de Rubén Darío, su verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua entre los años de 1867 y 1916, respectivamente. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Máximo representante del modernismo literario en lengua española, es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico. Fuertemente influido por los románticos como Hugo,
Musset, o parnasianos como Leconte de Lais, Heredia y simbolistas, llegó a tener un nuevo y brillante estilo, dando una nueva musicalidad a los ritmos tradicionales castellanos. Sus obras son Azul en 1888, Prosas apátridas, Prosas profanas en 1896, Cantos de vida y esperanza en 1905, Los raros en 1896 y Prosas profanas y otros poemas en 1896. Su influencia en la literatura posterior es enorme. Conoció e influyó a todos o casi todos los escritores en castellano del modernismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un gran exponente del modernismo que fue José Santos Chocano, fue inspirado por Rubén Darío. Vamos a ver un poquito sobre Azul, ¿no? Una de sus obras más importantes. En el caso de Azul, es un libro de cuentos y poemas del poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado una de las obras más relevantes del modernismo latinoamericano. Se publicó por primera vez en Valparaíso, Chile, en julio de 1888. 2 años después, en Guatemala, apareció una segunda edición corregida y aumentada. La razón del título es aún motivo de discusión. En el modernismo, el color azul y el cisne blanco eran símbolo de movimiento. En su primera edición, la obra llevaba un prólogo de su amigo chileno Eduardo de la Barra, con un epígrafe de Víctor Hugo, poeta muy admirado por Darío, que dice así: el arte es azul. En una nota a la segunda edición del libro en 1890, el autor explica que esta cita del poeta francés motivó el título. Sin embargo, años después, en Historia de mis libros, negó esta relación. Según explica en esta obra, azul era para él el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental. En su primera edición, en 1888, el libro estaba dividido en las siguientes partes: cuentos en prosa, que incluían los relatos El rey burgués, La ninfa, El fardo, El velo de la reina Maf, La canción del oro, El rubí, El palacio del sol, El pájaro azul y Palomas blancas y garzas morenas. En Chile, con 2 textos en prosa, Álbum porteño y Álbum santiagués. El año lírico, con 4 poemas dedicados a las estaciones: primaveral, estival, autumnal e invernal. 2 poemas sueltos, Pensamientos de otoño y Anasque. Bien, vamos a ver un poquito de unos fragmentos de prosas profanas, por ejemplo, sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La rosa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y el vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azul. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumos del norte.
de Occidente y las rosas del sur. Pobrecita princesa de ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Ipsípila, que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. Quien volara a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que el abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo, con alas, hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en el mando el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. ¿Okay? Normalmente en este caso las obras de Rubén Darío y en general de los modernos no tienen esta particularidad en donde en este caso donde normalmente podemos nosotros visualizar que ellos se transmiten todas sus emociones a través de símbolos, de metáforas, ¿no? No es un lenguaje directo, ya no es un lenguaje directo. Entonces, por lo mismo en este caso, ellos, más que si hablamos de, si hablamos de la estructura, o en todo caso del mensaje, ellos no pretenden, en este caso, no buscan el fondo, sino las formas normalmente. ¿Ok? Entonces, de alguna manera es ese tipo de tratamiento del texto que lo diferencia con con otras corrientes, ¿no? En este caso trabajan más la parte de la estructura, más que del fondo. Entonces vamos a ver una pequeña ilustración que nos pueda guiar también, en este caso, sobre el modernismo. Algunos detalles adicionales que por ahí de repente no les he mencionado, lo vamos a ver en este siguiente video. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se desató por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poemario Azul, 1888, del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. En líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que impregnó de forma notable a la cultura iberoamericana.
Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades. Contexto histórico del modernismo literario. Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo. Este último consistió en una postura filosófica que defendía el conocimiento científico, útil y comprobable por encima de cualquier otro método o disciplina. Ante esta rigurosidad, varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre. El fin del modernismo era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. El modernismo surgió en un momento histórico donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Sin embargo, por el contrario a las otras corrientes estéticas, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social para dedicarse a la creación de una atmósfera mágica, sensible y bucólica, es decir, relacionada con la naturaleza y el campo. Además, esta corriente se inspiró en el estilo francés para desarrollar el suyo propio. Esto convirtió al modernismo en un extraño fenómeno dentro de la lengua española, ya que lo usual de la época era que la literatura en español se dedicara a representar las realidades americanas o de la península ibérica. Por ejemplo, de época similar fue la famosa generación del 98, conformada por un grupo de escritores y ensayistas que se caracterizaron principalmente por su preocupación por la realidad social y política española. Por esta razón, se afirma que el modernismo fue un extraño movimiento que, en vez de representar las crisis sociales y políticas en sus obras, prefirió la evasión como planteamiento ideológico. Los escritores modernistas, desengañados de su realidad, optaron por crear un espacio lleno de lugares lejanos y naturaleza exótica. Además, en sus textos también se encuentra una búsqueda por el preciosismo, una tendencia literaria que busca refinar y embellecer las expresiones y los sentimientos humanos acompañados de ciertos matices eróticos. Características del modernismo literario. El modernismo literario se caracterizó por lo siguiente: ruptura de reglas anteriores. El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo, después de la colonización española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad y dando pie a lo que luego se conocería como antipoesía. Se opone a la centralización del pensamiento. Se abre al mundo, oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un ciudadano del mundo, por ende toda temática tiene cabida, toda cultura, no hay una atadura a una costumbre particular. Esta característica le hizo merecerse el aprobio de muchos conservadores de la época. Aboga por la independencia poética del individuo. Cada poeta tiene su estilo único, al tratarse de un lenguaje propio del alma humana. Cada individuo tiene su oportuno sonido, su letra adecuada. Si hay algo que une a los representantes de este movimiento literario, es la pasión con la que abordan sus temáticas. O se es muy pesimista, el caso claro de Rubén Darío, o se es muy alegre, como Martí, y así. No hay términos medios, sino una entrega rotunda al sentir. Rechazar la realidad. Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época. En consecuencia, sus poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que se estaban enfrentando. Utilizar un estilo preciosista. Los modernistas se inspiraron en el preciosismo francés para desarrollar su estilo. Dicha corriente estuvo enfocada en la búsqueda por la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Así se aprecia en el siguiente ejemplo.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Sonatina, Rubén Darío. Introducir musicalidad en los poemas y otros escritos. La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales. Los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales como la aliteración, repetición de sonidos, y la sinestesia, unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados muy diferentes. Por ejemplo, sonora soledad. La musicalidad se puede apreciar en los siguientes versos de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Emplear lugares e imágenes exóticas. Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias. Por ello, es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente, como por ejemplo la India, selvas llenas de una naturaleza exuberante, lugares mitológicos, entre otros. Compite con el romanticismo. Los representantes del modernismo manifestaban una continua competencia con el romanticismo. Consideraban a la poesía romántica como una manifestación sobrecargada de lógica y razón, aspectos que encarcelaban a la imaginación y al poeta en sí. El romanticismo era considerado una atadura para el sentir verdadero del poeta. Sincretización religiosa. Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión del mundo, hinduismo, cristianismo, budismo, y lo unían en una especie de tratado perfecto de convivencia de los seres. El modernismo literario buscaba hermanar a los hombres por medio de las letras. Se enfocaba en aquellas cosas comunes y afines. Pretendía unificar los criterios y dar pie a la convivencia verdadera. Temas del modernismo literario. Los temas más recurrentes dentro de la estética modernista fueron los siguientes: soledad y melancolía. La búsqueda por la belleza y por la evasión no evitaron que los escritores modernistas les añadieran un matiz triste, melancólico y solitario a sus obras. Esto demostraba el desengaño de estos artistas ante la realidad y la sociedad de su época. Así se aprecia en el siguiente poema de Amado Nervo. Mira la luna, desgarrando el velo de las tinieblas, a brillar empieza. Así se levantó sobre mi cielo el astro funeral de la tristeza. Perlas negras ve. Historias mitológicas. El modernismo se caracterizó por implementar referencias a cuentos y narraciones mitológicas. Por esta razón, es común encontrar personajes extraídos de la cultura grecolatina. Así se aprecia en el poema Venus de Rubén Darío, el cual hace referencia a la diosa del amor. Amor y erotismo. El amor y el erotismo fueron temas recurrentes en los textos modernistas. Estos elementos se manifestaban, por lo general, a través de la imagen de la mujer. Dichos elementos se pueden encontrar, por ejemplo, en el poema anteriormente mencionado, Venus de Rubén Darío. También se hallan en el poema Soñé que tú me llevabas de Antonio Machado. Lugares exóticos y lejanos. La naturaleza y los lugares extraños también fueron elementos recurrentes para los escritores modernistas. Por lo tanto, es usual encontrar referencias a civilizaciones orientales, lujosos palacios, princesas, sultanes, entre otros. Naturaleza exuberante y temáticas indígenas. Por lo general, las imágenes de la naturaleza estuvieron inspiradas en la fauna y la flora americanas. Esto se puede visualizar, por ejemplo, en el poema Estival de Rubén Darío. Asimismo, aunque la corriente modernista estuvo influenciada por el estilo francés, los escritores del modernismo tenían preferencia por los paisajes locales y por las civilizaciones prehispánicas. De hecho, en muchas ocasiones defendieron y reivindicaron la figura del indígena nativo de América.
Autores y obras representativas. El estilo modernista fue utilizado por muchos escritores a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos de los más destacados fueron Rubén Darío, 1867-1916. Considerado por los críticos como el padre del modernismo, además de su emblemática obra Azul, donde no solo hay poemas sino también cuentos breves, el escritor nicaragüense también fue aclamado por su poemario Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, 1905, y por su libro Los Raros, 1896, donde hizo una recopilación de sus autores favoritos. Amado Nervo, 1870-1919. El mexicano Amado Nervo fue uno de los representantes modernistas más importantes. Nervo no solo escribió poesía, también realizó novelas y ensayos. Entre sus obras más famosas resalta Los Jardines Interiores, 1905, donde el autor utiliza un lenguaje preciosista y muchos elementos relacionados con la naturaleza. Manuel Díaz Rodríguez, 1871-1927. Fue un escritor venezolano quien simpatizó de forma notoria con el estilo modernista. Esto se puede apreciar en su obra Ídolos Rotos, 1901, donde el autor plantea el problema al que se enfrentan los intelectuales y artistas de la época frente a una sociedad cada vez más capitalista y superficial. José Asunción Silva, 1865-1896. Fue un poeta colombiano, recordado por haber sido precursor del movimiento modernista. De hecho, formó parte de la primera generación de poetas que se dedicaron a esta corriente literaria. Su texto más famoso es el Libro de los Versos, de carácter preciosista pero melancólico y lúgubre. Así se aprecia en los versos. En una angosta sepultura fría, lejos del mundo y de la vida loca, en un negro ataúd de 4 planchas con un montón de tierra entre la boca. Antonio Machado, 1875-1939. En realidad, el poeta español Antonio Machado fue un integrante de la generación del 98, por lo que muchos de sus poemas estuvieron relacionados con la realidad española. Sin embargo, algunos de sus textos estuvieron influenciados por el estilo modernista. Así se puede observar en su poemario Soledades de 1903, una obra impregnada de serenidad y nostalgia. José Martí, 1853-1895. Fue un periodista, poeta y pensador cubano, también considerado por la crítica como uno de los precursores del modernismo. Uno de sus textos más aclamados es el ensayo titulado Nuestra América, 1891, en el cual el autor reflexiona sobre los problemas del continente. Si bien Martí no practicó la evasión de la realidad en este ensayo, la manera en la que usó el lenguaje y las imágenes tiene un matiz modernista. Julián del Casal, 1863-1893. Fue un poeta de nacionalidad cubana, recordado por ser una de las figuras más emblemáticas del modernismo. De hecho, mantuvo una amistad cercana con Rubén Darío. Una de sus obras más destacadas fue el poemario Hojas al Viento, 1890, donde el poeta hace referencia al amor, la melancolía y lugares exóticos. Bien, entonces en este video, se ha podido apreciar en la puntuación muy claro en cuanto a las características del modernismo, ¿no? De alguna manera, hay una influencia bastante notoria en su contexto histórico, ya que estamos de alguna manera ante un movimiento que tiene como
influencia más cercana, con mucho histórico más cercano, la independencia de, en este caso, las excolonias españolas en América. Entonces, eso hace que se vea, se pueda de alguna manera cambiar, en este caso, la tonalidad y la visión del discurso. Ya aquí los modernistas, de alguna manera, se apartan de los conservadores, ¿no? Y en ese caso exploran otros. La temática es distinta a lo que se venía realizando comúnmente, que se tenía como influencia Europa. ¿Ok? O sea, hay un aspecto de universalidad en cuanto a la visión de estos autores, ya que lo diferenciaba con, en este caso, con otras corrientes europeas. ¿Ok? Aparte de que su obra, como bien les había mencionado, no es una obra que se precie de trabajar el fondo, o sea, no es el tanto el mensaje, sino es la estructura del contenido. Si te quiere decir, no sé, el perro es bonito, te construye toda una serie de metáforas que te habla justamente de ello. Pero en la belleza del modernismo es en los recursos que usa para darte ese mensaje. Esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí, en ese caso, hemos visto el modernismo. En 5 minutos volvemos para la siguiente sesión. Nos vemos.